A ver, ¿qué diferencia a un país donde las reglas son claras para todos de uno donde todo depende, pues, del capricho de quien gobierna? La respuesta está en una idea que sostiene a las sociedades modernas: el Estado de Derecho. Pero esto no es un concepto de biblioteca. Es más como una máquina increíblemente compleja con muchísimas partes que se mueven al mismo tiempo. Es una excelente analogía, porque esa máquina, digamos, está diseñada para funcionar con un combustible muy específico: la certeza. La certeza. Sí, la promesa de que las reglas del juego son las mismas para todos y que no van a cambiar a mitad del partido. Pues hoy vamos a abrir el capó de esa máquina. Usaremos el sistema mexicano como nuestro modelo de estudio. La misión es entender cómo funciona, cuál es su motor, dónde están los frenos de emergencia y cómo ese combustible de la ley pues llega a todos los rincones de nuestra vida. Y para eso tenemos dos guías: un artículo que define el concepto general y un texto de derecho que nos muestra las piezas en acción. Exacto. El objetivo es pasar de la teoría, que a veces suena muy abstracta, a la práctica total. Es entender cómo una idea tan elevada se convierte en el sistema que regula desde el poder del presidente hasta, no sé, un contrato de trabajo o una herencia familiar. Ok, aquí empieza lo bueno, porque Estado de Derecho suena a algo muy formal, pero si lo desmenuzamos, es la diferencia entre la certeza y el caos. La idea central, según las fuentes, es que toda acción, tanto de la gente como del propio gobierno, está sujeta a una norma jurídica que se aprobó antes y que todos conocemos. Justo. No hay sorpresas, no hay reglas inventadas sobre la marcha. Pero, a ver, aquí es donde la cosa se pone un poco más sutil. Las fuentes nos presentan dos formas de entenderlo: una acepción débil o formal y una acepción fuerte o material. A ver, espera un momento. Si te entiendo bien, la versión formal solo exige que el poder se ejerza siguiendo una ley escrita. Pero, ¿me estás diciendo que un régimen autoritario podría, en teoría, cumplir con esa versión débil? Eso suena totalmente contradictorio. Es que esa es la pregunta clave. Y la respuesta es sí. Un régimen autoritario puede tener leyes y puede seguirlas al pie de la letra para ejercer su poder. Puede crear un sistema legal que sea opresivo, pero si lo sigue de manera consistente, cumple con esa definición mínima. O sea, la maquinaria funciona, pero produce resultados injustos. Ya veo. O sea que la versión formal es como seguir la receta de cocina. Pero la versión fuerte se pregunta si la receta es para algo nutritivo o para un veneno. La calidad de la ley importa tanto como el proceso, ¿no? Precisamente, la acepción fuerte o material es la que de verdad nos interesa. No solo le importa la forma, sino el contenido. Exige que la ley limite al poder y, esto es lo crucial, que garantice los derechos fundamentales de las personas: la dignidad, la igualdad, la libertad. No es solo gobernar con la ley, es gobernar bajo la ley. Y para que eso no sea pura buena intención, las fuentes dicen que se apoya en 4 pilares. Legalidad, o sea, que todo acto se base en la ley. Ajá. Que el propio Estado esté obligado a cumplirla, la supremacía de la Constitución, y finalmente, que el Estado se haga responsable de sus actos. Y para hacerlo todavía más tangible, una de las fuentes menciona los 8 indicadores que mide el World Justice Project. Pensemos en ellos como un chequeo médico para el Estado de Derecho de un país. Miden cosas como restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, derechos fundamentales y si la justicia civil y penal de verdad funciona para la gente. Fíjate qué interesante, porque según esa métrica, los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, casi siempre están hasta arriba. Nos da una foto muy clara del tipo de sociedad que este modelo busca construir. Y aunque parezca una idea muy moderna, sus raíces son mucho más profundas. Muchísimo más. Podemos rastrear los orígenes hasta la Inglaterra del siglo XVII con el Bill of Rights, que fue un primer intento de ponerle límites al rey. Pero su proclamación consciente, su verdadera, digamos, puesta en escena, surge con las grandes revoluciones del siglo XVIII, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ambas fueron, en el fondo, una rebelión frontal contra el poder absoluto y arbitrario. Ahora, veamos cómo este concepto aterriza y toma forma en un caso práctico: el sistema mexicano. La pieza central, la columna vertebral de toda esta máquina, es la Constitución. La fuente la define de 2 maneras. Formalmente es ese documento con las normas clave:
materialmente, es la organización política del país en sí. Es, como dice el texto, una ley de garantías. Y para entenderla hay que ver sus dos grandes partes. Primero la parte dogmática, que son los artículos del 1 al 29. Imagina esta parte como el gran muro de contención del Estado. Ahí están los derechos humanos que el poder no puede o no debería traspasar. Y luego está la parte orgánica, de los artículos 30 al 136, que es básicamente el manual de instrucciones del Estado. Cómo se organiza, cómo se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, y qué puede y no puede hacer cada uno. Y aquí hay un punto que lo cambia todo. Algo que una de las fuentes destaca y es fundamental. La Constitución Mexicana de 1917 no fue una más. Fue la primera del mundo en decir: un momento, la ley no es solo para organizar al gobierno, es para proteger activamente a los más débiles. Básicamente, inventó el constitucionalismo social. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, ¿por qué fue tan revolucionario en su momento? Significa que por primera vez una constitución incluía derechos sociales de forma explícita. El artículo 27 sobre la propiedad de la tierra para los campesinos y el 123 sobre el derecho a un trabajo digno fueron un mensaje al mundo entero. El mensaje era que una constitución podía y debía ser una herramienta de justicia social. Conectó directo con esa idea fuerte del Estado de Derecho: usar la ley para equilibrar la balanza. La fuente también nos recuerda que estos documentos no surgen de la nada, nacen de momentos de quiebre. Una guerra, una revolución, como la mexicana, o porque la constitución anterior ya no funciona para el país. Exacto. Y para proteger esta ley fundamental, el sistema mexicano tiene una herramienta clave que se menciona: el juicio de amparo. Ah, el famoso juicio de amparo. Explícanos un poco cómo funciona. No es solo como un escudo, ¿verdad? ¿Es algo más activo? Pensemos en él como el botón de emergencia del ciudadano. Es el freno de mano que cualquier persona puede jalar. Si una autoridad, cualquiera, emite un acto que viola tus derechos, el amparo te permite ir ante un juez federal y decirle: oye, están rompiendo la regla más importante de todas, la Constitución, deténlos. Es el mecanismo para hacer que la supremacía de la Constitución sea una realidad del día a día. Bien, ya tenemos la columna vertebral. Ahora veamos los órganos que hacen funcionar esta máquina. La parte orgánica de la Constitución establece la famosa división de poderes, que es la aplicación práctica de ese pilar que mencionamos: restricciones a los poderes del gobierno. Y este diseño es totalmente deliberado. Es un sistema de pesos y contrapesos que busca evitar justo lo que caracteriza a los regímenes autocráticos, en la concentración de toda la autoridad en una sola figura. La idea es que el poder controle al poder. A ver, para que quede clarísimo, pongamos un ejemplo práctico. Digamos que el Poder Ejecutivo, el presidente, quiere impulsar un megaproyecto, un tren que cruza el país. No puede simplemente decidirlo y ya, ¿o sí? No, para nada. Ahí es donde la máquina de contrapeso se activa. Primero, necesitaría que el Poder Legislativo, específicamente la Cámara de Diputados, le apruebe el dinero en el presupuesto de egresos. Sin presupuesto, no hay proyecto. Los diputados, digamos, tienen la llave de la caja. Ok, primer freno. ¿Y qué pasa con la otra cámara, el Senado? Bueno, los senadores tienen facultades exclusivas sobre política exterior. Si el proyecto involucra tratados internacionales o financiamiento de fuera, ellos tendrían que analizarlo y aprobarlo. Además, nombran a figuras clave, como los ministros de la Suprema Corte, que son la cabeza del tercer poder. Y ahí entra el Poder Judicial. Siguiendo con el ejemplo, si para construir ese tren el gobierno emite un decreto que afecta propiedades privadas o ecosistemas protegidos, ¿qué pasa? Ahí es donde los ciudadanos o las organizaciones pueden usar su botón de emergencia, el juicio de amparo. Acudirían a un juez para argumentar que el acto del Ejecutivo viola sus derechos, y un juez podría ordenar la suspensión del proyecto. Ahí tienes el choque y el equilibrio de los tres poderes en tiempo real. Queda perfecto. Es una red de controles. Ahora ya fuimos de lo abstracto a lo concreto de los poderes. Bajemos un escalón más, a cómo todo esto nos afecta en el día a día. Las fuentes distinguen tres grandes ramas del derecho. La primera es el derecho público.
Este regula la relación del Estado con los particulares. Aquí entra, por supuesto, el derecho constitucional, que ya vimos, y también el administrativo, que se encarga de toda la maquinaria del gobierno. Luego está el derecho privado, que se ocupa de las relaciones entre nosotros los particulares. Y esto aterriza en cosas que, pues a todos nos han pasado. Firmar tu primer contrato de alquiler, por ejemplo. Todo ese documento es una manifestación del derecho civil. Totalmente. El derecho civil regula cosas tan personales como el matrimonio. De hecho, la fuente detalla que al casarse hay que elegir entre dos regímenes: sociedad conyugal, donde todo es de ambos, o separación de bienes. También regula el divorcio, las herencias y, bueno, todos los contratos que firmamos. Y luego está la tercera gran rama, que, como ya adelantabas, es muy importante en el caso mexicano, el derecho social. Su objetivo es distinto, ¿no es así? Sí, lo fascinante aquí es que su objetivo es proteger a grupos que históricamente han estado en desventaja. No parte de la idea de que todos somos iguales, sino que reconoce que hay desigualdades reales y busca, pues, equilibrar la balanza. Y el ejemplo más claro que mencionan es el derecho laboral, que conecta con ese espíritu social de la Constitución de 1917. Exacto. El texto describe cómo, antes de la Constitución, la relación de trabajo se disfrazaba con una figura del derecho civil, el contrato de arrendamiento de servicios. Arrendamiento de servicios. Suena terrible. Es como decir que alquilas a una persona. Es que era básicamente eso. Se trataba al trabajador casi como un objeto que se rentaba, sin reconocer su dignidad. El artículo 123 lo cambió todo. Dejó de ver al trabajo como una mercancía y lo reconoció como un derecho y un deber social, estableciendo jornadas máximas, salario mínimo y protección. Y un detalle que me pareció muy interesante es que el derecho laboral mexicano tiene como dos carriles. El apartado A para la mayoría de los trabajadores. Ajá, el de la Ley Federal del Trabajo. Y luego está el apartado B, que es para los trabajadores del Estado, los burócratas, que tienen su propia ley. Y eso nos muestra cómo la ley se va especializando para atender diferentes realidades, siempre bajo ese paraguas protector del derecho social. Entonces, haciendo un recuento, partimos de esta gran idea del Estado de Derecho como una máquina diseñada para funcionar con certeza, no con arbitrariedad. Vimos que no basta con que haya leyes, sino que su contenido debe proteger derechos y limitar al poder. Y después, usando el sistema mexicano de mapa, vimos el esqueleto de la máquina, que es la Constitución, con esa innovación del constitucionalismo social. Identificamos sus órganos vitales, los tres poderes, en ese juego constante de pesos y contrapesos. Y finalmente seguimos el sistema circulatorio, que son estas ramas del derecho, público, privado y social, que llevan los efectos de la ley hasta la vida cotidiana. Una red de normas diseñadas para equilibrar el poder, garantizar libertades y, fundamentalmente, ofrecer un camino para resolver conflictos de forma pacífica. Es en esencia la estructura que sostiene a una sociedad organizada. Hemos hablado casi todo el tiempo de que la ley escrita es la principal fuente del derecho. Sin embargo, una de las fuentes también menciona, de pasada, a la costumbre como un origen válido de normas, sobre todo donde no hay una ley escrita que aplique. Y eso nos deja una pregunta final para reflexionar. En un mundo cada vez más regulado por escrito, ¿qué papel juegan todavía esas normas no escritas, los acuerdos sociales, las prácticas culturales? ¿Y qué sucede cuando esa costumbre, que está muy arraigada, choca de frente con la ley formal del Estado? Ahí hay otra máquina, mucho más antigua, que sigue funcionando.